todos, ¿cómo estáis? Por fin doy la cara después de haber cerrado la temporada. Me estaba costando un poquito empezar de nuevo con los vlogs porque no sabía muy bien cómo afrontar el tema, pero bueno, quiero poneros al día, os lo debo, así que voy a hablar un poco sobre esto en este vlog. Como visteis en el último vlog, después de la competición de Hong Kong, me di el gusto de estar 2 días enteros comiendo lo que me dio la gana, probando un montón de comida china. Y bueno, pues cuando volví a casa, aunque ya lo sabía que iba a pasar eso, había subido 4 kilos sobre el peso de competición cuando me pesé a la mañana siguiente. Aunque bueno, el peso del día de la competición no es real porque estamos un poco deshidratados, pero aún así sabía que había retenido muchísima agua por haber metido esa bomba de carbohidratos y comida a la que no está acostumbrada mi cuerpo, y sabía que estaba reteniendo un montón de líquido básicamente, así que empecé con el plan de bajar toda esa cantidad de agua. Entonces lo que hay que hacer es reducir carbohidratos de nuevo, bajar la sal, subir mucho el agua que se consume y demás, y el cuerpo contrapesa eso de nuevo y se vuelve a la normalidad, ¿no? Entonces estuve bebiendo 6 litros de agua, tomando unos medio gramo de sal por cada comida, moviéndome bastante y tomando unos 100 gramos de carbohidratos o un poco menos cada día durante 3 días después de volver de Hong Kong. Y ya el sábado había conseguido bajar más de 3 kilos de esos que puse. Entonces ya ese día decidí enviarle check de nuevo a Mauro, que era lo que le había dicho, que una vez que me recuperara, entonces contase conmigo, porque necesitábamos empezar desde un punto de partida ya limpio, con la condición de nuevo recuperada. No tenía sentido volver al peso de competición, obviamente, pero ya eso, la condición estaba bien, así que le envié check y él me respondió pues con un nuevo plan, tanto dieta como entrenamiento, como suplementación y demás. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo durante el resto del vlog, porque ahora me tengo que ir, que voy a ir con una amiga a ver un Matsuri, que es un festival japonés que hay aquí cerca de casa, porque esa es una de las cosas buenas que trae la off-season. Estar fuera de temporada, pues tienes más energía, tienes más ganas de salir, tienes muchas más posibilidades de socializar y hay que aprovechar eso durante este tiempo, ¿no? Así que nada, voy a pasarlo bien un rato y nos vemos en el resto del vlog. ¡Chao! En general me siento muy contenta con cómo ha ido todo para hacer mi temporada de debut. Han sido 3 competiciones en 3 países distintos con organizaciones muy diferentes y algunas experiencias han sido mejores que otras, como sabéis, pero bueno, saliendo en Japón en la segunda llamada, teniendo un 13º puesto, salí ya luego en España con mucha confianza. Así fue que salí también en la primera llamada y quedé 8ª, así que me quedo con esos 2 resultados súper positivos. Olvidaremos lo que pasó en Hong Kong de momento y bueno, es el momento de pasar página
y por eso estoy en una librería hoy, porque para mí mi carrera competitiva es como un libro lleno de capítulos, un off-season, una temporada, un off-season, una temporada, y cada vez que cerramos uno de esos capítulos hay que pararse, reflexionar antes de pasar de nuevo la página, hacer un poco de introspección sobre lo que hemos logrado, sobre el feedback que nos han dado los jueces y a partir de ahí actuar en la siguiente fase. En las 3 competiciones los jueces me han dicho básicamente lo mismo como feedback, que necesito mejorar mi glúteo, necesito más proyección y más densidad, y eso son cosas que solo se pueden mejorar parando, comiendo más, entrenando fuerte, y es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Me ha sorprendido mucho que no me hayan dicho casi nada sobre mi tren superior, cuando siempre tenía el feedback anteriormente de que tenía desequilibrio entre la parte de abajo y la de arriba y que necesitaba ganar más volumen arriba, pero no me han dicho casi nada o nada de eso, así que nada, muy contenta en ese aspecto. Solo queda trabajar ciertas partes, pero bueno, igual tengo que seguir entrenando hombro y espalda y demás. Entonces ya tenemos nuevo plan de juego con Mauro y os lo iré contando a lo largo de este vlog. Sabiendo el feedback de los jueces del que ya os he hablado, Mauro me ha enviado un nuevo plan de entrenamiento porque empezamos nueva fase y bueno, también para atacar esos puntos débiles. Aunque bueno, no ha cambiado mucho con respecto al split de entrenamiento anterior que tenía, porque al final esto es bikini y es glúteo y es hombro, así que en fin, sigo teniendo 3 días de glúteo a la semana, 2 más enfocados a glúteo en sí y otro más con pierna, donde hemos metido haka para dar un poco de énfasis más al cuádriceps. Y en esos 3 días de glúteo, en los 3 tengo peso muerto romano diferente en cada día. Y además también hemos metido abdominales para que pueda controlar un poco más la sección de la cintura, porque también eso me ha dado un poco de problemas en esta temporada. Así que nada, tengo muchas ganas de entrenar fuerte y poner la máxima cantidad de masa muscular posible. Y ya mañana mismo voy a ir a entrenar con mi amigo Ryuya, al que ya conocéis de otros vídeos, para que me apriete lo máximo posible en el entrenamiento. Así que nada, acompañadme mañana a mi entrenamiento en el Warriors Gym en Roppongi. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Estamos en Roppongi, vamos a entrenar. Hoy es festivo en Japón, es martes, así que he aprovechado para venir al Warriors Gym otra vez, porque los martes normalmente es el día que entreno con Ryuya y entonces por cambiar un poco de ambiente me he venido con él a entrenar aquí en el Warriors en vez de entrenar en el gym de donde vivo, que es donde entrenamos normalmente. Es temporada de mejora y es el momento de apretar fuerte en los entrenamientos para intentar crecer al máximo, así que vamos a hacer entrenamiento de tren superior y voy a darle bien al hombro, que es uno de mis puntos débiles, así que con la ayuda de Ryuya seguramente mejorarán un poquito más este año, así que nada, vamos a darle. Con ayuda de Ryuya he conseguido hacer un set con las mancuernas de 20 kilos de 8 repeticiones, que es bastante. Así que voy a hacer un back off con las de 14, ya que eso lo voy a considerar como mi set principal.
último set ya de este entrenamiento y voy a hacer un cluster de 4 series por 4 repeticiones. Lo bueno de este gimnasio es que hay microondas para calentarse la comida. Y aquí todo el mundo tiene sus ventos, sus tuppers y de todo guardado, sus bebidas. He tenido que traerme 3 tuppers para traerme la comida post-entreno porque soy así de guay y he tenido que separarlo todo para que tenga la textura que a mí me gusta. Son 35 gramos de proteína que he dejado en el congelador mientras entrenaba, fruta que son 20 gramos de carbohidratos y 50 gramos de cereales. What is that? Chicken and broccoli And veggie. cream of rice. 130 and 150 blueberry. Una de las cosas que más cambian al terminar la temporada es por supuesto el tema de la comida, que además todo el mundo se piensa cuando acabo de competir y me pregunta, bueno, ya puedes comer normal, ¿no? Y es como, para mí comer normal es comer como mi dieta de culturista día a día, ¿no? Esa es mi dieta normal. La que no es normal es saltármela. Entonces, por supuesto que hay un poco más de flexibilidad porque voy a hacer comidas libres, quizá una a la semana o algo así, pero esta es una fase de dieta reversa que se llama, donde es muy importante mantenerse lo más fiel posible a la dieta que nos están pautando para que la ganancia de grasa se vea minimizada y la ganancia de masa muscular se optimice. Entonces, como digo, voy a seguir comiendo mis comidas normales y para eso es muy importante la organización. Sobre todo ahora, como estoy fuera de temporada, voy a tener más trabajo en general y necesito organizarme para poder tener mis comidas a la mano. Entonces tiro mucho de tuppers, de mis bolsitas Ziploc, como siempre veis, y he venido a reponerlas hoy. Y bueno, como digo, ahora mismo el organismo se encuentra en un estado súper receptivo, es como una esponja y tanto lo bueno como lo malo lo va a absorber. Entonces tenemos que ser muy conscientes de lo que se consume en esta etapa. Debo decir también que ahora mismo mis hormonas están un poco desequilibradas, digamos, pero bueno, Mauro ya le está poniendo remedio a eso y me ha pautado un montón de suplementación para contraatacar este tema. Tengo un montón de aceites con omegas y con cosas de hierbas para reponer todo, porque si os soy sincera, llevo ya como 3 meses sin tener la regla y eso hay que atacarlo lo antes posible porque sin la regla la ganancia de masa muscular no es tan buena. Y también, por supuesto, las calorías, ¿no? Que las hemos subido bastante. Ahora mismo estoy comiendo unas 2000 los días de entreno y unas 1750 los días de descanso. Si queréis que os detalle qué estoy comiendo exactamente, cómo es un día en mi dieta, dejadmelo en los comentarios y decidme qué os parece mejor, un día de descanso o un día de entreno. Y os lo contaré todo. Finalmente quiero cerrar este vlog hablando de una parte muy importante que es la mentalidad que tenemos después de terminar todas las competiciones y empezar el off-season. Hay mucha gente que dice que esta fase es más dura incluso que la preparación en sí. Se habla del post-show blues porque una vez que terminas las competiciones y dejas de tener ese objetivo, ese desafío delante por el que tienes que luchar día a día, pierdes un poco el foco. No sabes dónde estás, no sabes a dónde te diriges y por eso hay gente que empieza a comer lo que le da la gana, no entrena con la misma intensidad ni frecuencia o se siente perdido en general. Por eso es importante no dejar a tu preparador después de las competiciones, pues es quien te va a guiar y quien va a fijar un nuevo plan que seguir. Y sobre todo hay que tener seguro que el culturismo es lo que te gusta y que este es tu estilo de vida.
Y es verdad que es un poco difícil mentalmente porque empieza a subir el peso, se empiezan a borrar las líneas, el físico por el que has estado luchando tantos meses desaparece de un día a otro. Pero yo, después de varias preparaciones, he aprendido a quererme también en esta fase en la que empieza a salir un poquito más de grasa. Sé que es necesario y realmente mi físico de competición es algo digno de admirar, pero personalmente no me gusta mucho para el día a día, no me parece tan femenino. Tengo muchas ganas de volver a empezar a ganar fuerza y a entrenar duro. Tengo ganas de poder comer más y eso es en lo que me enfoco ahora. Y como he dicho, una de las cosas buenas que trae el off-season es poder tener más tiempo para estar con mis amigos, poder salir más, poder hacer más planes, tener energía para enfocarme en otras cosas, para poner en orden mi vida, para dar prioridad a otros asuntos a los que he dado un poco de lado por no tener tiempo o la capacidad mental durante la preparación, ya que en esos momentos lo prioritario es hacer el cardio, entrenar y cocinarte tus tuppers, pero como digo, por supuesto todo eso es sin perder el foco y sabiendo que mi sueño y mi objetivo está ahí y que tengo que seguir trabajando día a día para intentar conseguirlo en el futuro. Bueno, me ha salido un vlog un poco charlatán, pero era necesario para poneros al día porque ha habido muchos cambios y hemos introducido muchas nuevas variables en este nuevo plan fuera de temporada, pero os iré detallando aún más en los siguientes vlogs. Cada una de estas cosas iré actualizando más sobre el entrenamiento, mis comidas, mi día a día, también cosas que haga que no tengan tanto que ver con el culturismo. Así que si te interesa, por favor, sígueme. Si no lo haces todavía, dame a like y déjame un comentario. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Un saludo, chao.